Buenas tardes, amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tardes de Café con Kika y Tona, Historias de Vida. Pues ya el episodio 10, Kika. Hello, chamacones, ¿cómo están? Sí, ya, Iris, qué rapidísimo todo. Episodio 10 y final de temporada. Final de temporada y la que sigue viene bien buenísima. Viene bien recio y viene bien fuerte. Si esto se les hizo pesadita, mira, agárrense palomitas y refresco porque... Sí, por ahí yo entiendo que a lo mejor, como ya lo mencioné en algún momento, habrá historias similares, sí. Habrá algunas más, menos complicadas, sí, pero por ahí recibimos comentarios de gente que sí hizo la observación de que se les había hecho fuerte, ¿no? Sí. Alguna de las anécdotas platicadas. En los episodios pasados. ¿Cómo pudieron, no? Aguantar sí, ¿cómo aguantaste tanto? ¿Cómo es que? ¿Por qué seguías ahí? Si era algo que se veía desde el noviazgo. Desde el noviazgo tenía los focos rojos y ¿por qué no lo viste, no? Uh-huh. Entonces viene esa inmadurez que no nos hace ver. Uh-huh. Y más allá también, pues, las secuelas o los daños que traemos de que normalizamos. Entonces eso nos genera como una venda en los ojos. Sí, las entonces cosas evidentes no las vemos. Si se les hizo fuerte esta primera temporada, que bueno, decidimos nosotros que la temporada fueran 10 episodios. Estamos hablando de un episodio por semana, fueron 10 semanas. Ya 2 meses y medio prácticamente. Entonces, si se les hizo fuerte, lo que viene va a estar un poquito más intenso. Muy complicado, cosas complicadas, situaciones que no nada más afectan a la persona que está recibiendo la violencia, sino a tu entorno, a tus familiares más cercanos, a tus relaciones interpersonales también, porque pues todo esto afecta más allá de lo que uno se puede imaginar, porque estas personas a eso se dedican, a difamar, a hablar pestes de ti, a hacer dudar a tu entorno inclusive, uh-huh. ¿no? Entonces, tienen cosas buenas. Bueno, entonces para este 10º episodio, pues quisimos hacer como una recapitulación, un breve resumen, un breve recorrido. Ajá. Por los episodios que estuvimos compartiendo con ustedes. Y empezábamos con la presentación, ¿no? ¿Quién éramos? Kika y Tona, cómo nos conocimos, sí, cómo después de 25 años de no vernos nos volvemos a reencontrar, que por ahí hay una historia buena de que en el camino en el lapso de esos 25 años sale el que nos topamos por azares del destino. Ajá. Que yo iba, creo que esa no la platicamos. Iba yo en la camioneta con mis tías, hermanas de mi papá y una prima. Entonces, en ese momento no sé qué veníamos platicando en el centro de aquí de León, justo afuera de la biblioteca. Sí, la que está en la calle Donato Guerra. Ajá, veníamos platicando y me decían que como yo no fui muy noviera, entonces me decían, no, que mira, y que un novio, la fregada, y no sé qué. Entonces, yo volteo a mi lado izquierdo y veo en ese momento un coche blanco. Entonces, yo volteo y veo de perfil y dije, ¡ajá, toro! En ese momento, o sea, ya después coincidió en la plática, pero déjenme les platico la versión. Yo volteo, veo una persona, pues, no tan mal parecida, con el pelo largo y lo tenía recogido con una colita. Entonces yo volteo y le digo a mi tía, le dije, mire, esos son como los que a mí me gustan. Entonces, en ese momento mi tía ni siquiera lo pensó y volteó, oye, que le gustas a mi sobrina. Y el muchacho volteó y así como que sonrió y dijo, sí, viene aquí atrás, que si no le pasas tu número, no sé qué. Entonces, en eso, mi prima abre la puerta lateral de la camioneta. Donde hace eso, yo brinco para atrás, me escondo y en ese momento aparentemente le pasa su número telefónico, esta persona. Le pasa su número telefónico a mi tía y me dice, apúntalo, no sé qué, márcale de una vez. Entonces, obviamente Marco pues me manda buzón, dije, no era, ni modo. Pues ya que, pues resulta que con el tiempo, cuando nos volvemos a reencontrar,
Tona y yo, después de 25 años, él platicándome, pues que así le pasaba, ¿no? Que había señoras muy aventadas, había personas que pues le tiraban la onda muy sencillamente, y me platica como anécdota, no, fíjate que una vez afuera de la biblioteca pasó esto, y dije, no, júralo que eras tú, y ya le empiezo a platicar yo mi versión, me dijo, no inventes, eras tú, sí. Sí, empezamos a hilar los detalles y pues tal cual, tú, desde tu perspectiva y desde la mía, ¿no? O sea, cómo iba yo manejando, se me empareja la camioneta, me pitan, y me dice la señora, ¿no? Me dice, oye, que le gustaste a mi sobrina. Sí, yo iba trajeado, en ese entonces estaba yo, empezando a practicar en el despacho, iba yo trajeado, traía mi cabello largo y volteo y, ajá, sí, pero no le hice mayor, fiesta, mayor aprecio, ¿no? Entonces me dice, sí, ven acá atrás, abren la puerta de atrás, otra muchacha, y yo nada más alcanzo a ver los pies de alguien que se aventó al asiento que sigue, ¿no? Esa era yo. Ajá. Sí, entonces dale tu número, sí, le pasé mi número, pero el último número se lo di mal. Qué triste, fíjate. Sí, le digo, para que veas que no era yo bien aventado, volado, no vieron, ¿no? Dije, no, pues yo no tengo necesidad, ¿no? O sea, en ese pero momento estaba bien tranquilo, bien en paz. Como la vida, el destino, Dios, no sé, nos hizo cruzar en ese momento. Pero por algo yo sigo entendiendo por algo no se dieron las cosas en ese momento. O sea, que igual a lo mejor yo te hubiera visto, tú me hubieras visto, nos hubiéramos reconocido, otra cosa hubiera sido, pero en el momento no sucedió. Claro, los tiempos de Dios son perfectos, dicen, ¿no? Y al final Él decide en qué momento, en qué tiempo y en qué forma se arman las cosas y se dan. No, y curioso, como después cuando nos reencontramos y empezamos a platicar, resulta que tú vives o vivías en una colonia cercana a la mía, transitabas por las mismas calles, ibas a la misma panadería y yo nunca te topé en esa panadería, ¿no? O sea, ¿cómo es así, no? Sí, frecuentábamos los mismos lugares, transitábamos las mismas calles por la cercanía de la colonia y nunca coincidimos, o sea, no era el momento, quizás, pues hemos platicado bastante de esos temas. Sí. Y creo que hemos coincidido en el hecho de que no era nuestro momento, tenemos aún cosas que aprender para reencontrarnos en el momento justo. A lo mejor si hubiéramos llegado en otra etapa de nuestras vidas, a lo mejor nuestra inmadurez o nuestras reacciones o nuestra poca forma de llevar las cosas, nuestra poca experiencia hubiera hecho que las cosas fueran de diferente manera y al final a lo mejor no estaríamos hoy por hoy aquí. Uh-huh. Entonces, de alguna manera sucedieron así, se dieron cada uno por su lado, viviendo, resurgiendo de las cenizas, luchando, pasando por problemas, haciéndonos cada vez más fuertes, llenándonos de experiencia y de sabiduría para al final llegar a este punto y reencontrarnos. Y una cuestión bien importante, ¿no? Porque lo platicamos en su momento, porque fue un tema que tú tocaste con tu psicóloga, y el hecho de que al momento de que nosotros nos reencontramos, nos damos cuenta de que teníamos muchísimas afinidades, muchísimas cosas en común, que los dos habíamos atravesado procesos de separación complicados, sí, personas a lo mejor, en el caso de una narcisista, una narcisista, ajá, ¿no? O sea, ambos dos. Y que en algún momento nos llegó a surgir la duda de si había sido que coincidíamos a través de las heridas. Exactamente, el sí, creer y si que había un temor, ¿no? Estaban uniendo. Exacto. Y después de un proceso de análisis, de estar platicando bastante tiempo, nos damos cuenta de que no, al contrario, sí, fue más bien la fortaleza, exacto, la sabiduría y la experiencia. La experiencia de lo que fuimos aprendiendo en estos procesos de separación complicados, lo que nos llevó a entendernos y comunicarnos de la manera en que a la fecha nos seguimos comunicando, ¿no? O sea, creo que nos dimos cuenta de que uno de los factores o el factor más importante dentro de una relación o para que una relación prospere, perdure, es la comunicación. Sí. La comunicación, hemos dicho... Las pláticas incómodas. Exactamente, las pláticas incómodas, pero tener la apertura de
de aceptar la retroalimentación, como dicen, de aceptar, no quiero decir la crítica, más bien aceptar cuando te señalan un error, ¿sí? Un área de oportunidad, ¿sí? O sea, cuando están en la apertura de recibir lo que la otra persona te está diciendo y tener la voluntad de cambiarlo en su momento, porque somos seres humanos, somos seres que no estamos acabados, no estamos terminados, estamos en un proceso de constante transformación, crecimiento, mejora, una mejora continua, ¿sí? Y no mejoramos si no tenemos la apertura de mejorar, si creemos que ya lo sabemos todo, ¿sí? Que así somos y pues el que quiera que me quiera y el que no me quiera, dicen por ahí. Sí, es llevarte la vida muy fácil y muy sencilla, pero al final estamos en una retroalimentación, no somos perfectos. En mi caso estoy en proceso terapéutico aún, hoy por hoy todavía, y obviamente pues hay defectos, hay situaciones y es una reconstrucción mutua. Y creo que lo que nos hace haber llegado a ese punto la misma madurez de esos procesos similares que vivimos y de esas situaciones que en su momento, pues como ser humano también cometimos errores, ¿no? El ya estar en esta etapa de reconstrucción y de decir ser mi mejor versión, el tener la decisión de querer hacerlo, porque más allá si lo aceptas, lo que te digan o no, pues también está el quererlo cambiar o no cambiarlo. Claro. Sí se dan esas pláticas incómodas, pero de uno depende el querer hacer cambios o seguir bajo la misma línea y a ver hasta dónde llega, ¿no? Claro. Y algo que a mí me ha gustado mucho, fíjate, es que la postura desde la cual se aborda la relación, sí, también lo tocamos en algún momento, que bien podría existir la postura de decir, ¿sabes qué? Me doy cuenta de que estás atravesando un proceso, yo también estoy atravesando un proceso, y mejor cada quien sigue su proceso por su lado, sana lo que tienes que sanar, y después pues vamos viendo cómo está la relación, ¿no? Y no fue así, sino que hemos sido conscientes de que estamos aún en este proceso de mejora, y nuestra postura ha sido la de, ok, hay cosas por sanar, vamos a sanarlas juntos. Exactamente. Yo te ayudo, tú me ayudas. Vamos a reconstruirnos, y construir esa mejor versión de ambos, ¿no? Así es. Que digo, bendito Dios, después de varios años del proceso y de toda la historia loca que me tocó vivir, pues Diosito me dio la oportunidad de reencontrarte y toparme en el camino y decir, valió la pena haber pasado por todo lo que viví, ¿no? Claro. Por todo lo que pasé. Diosito al final me manda una persona completamente diferente a lo que en algún momento me imaginé tener. Y que empiezas una relación con miedos y con situaciones porque al final todo el daño que traes. Claro, sí, yo recuerdo en su momento también era como... ¡Ay, no! Era horrible, era... Si no, tengo miedo, ese dolor de estómago. Sí, el decir, no, mejor no. Ajá. ¿Sabes qué? Mejor me la llevo en paz, yo solo, o sea, no quiero saber nada de relaciones. Pero por otro lado, esa sensación, bueno, había algo que a mí me decía que sí, siguiera adelante. Sí, era beneficioso, digamos, en el sentido de... algo bueno iba a salir de ahí. Sí, exactamente. Exacto. ¿Vale? Entonces, bueno, esa fue la primera... el primer capítulo. El primer capítulo, y después de ahí brincamos a lo que fue el noviazgo, los focos rojos. Sí, pero focotes, faroles. Cuestión bien importante. Ojo, amigos, amigas que nos escuchan, hemos hecho desde el principio mucho énfasis en la importancia de estar bien conscientes al momento de entablar una relación. Generalmente las relaciones se van dando de manera, entrecomillado, natural. ¿Sí? Conoces a una persona, te topaste con una persona en la calle, te lo presentaron en una fiesta, te llena el ojo, como decimos, te gustó físicamente, te atrajo, y de ahí se va dando, ¿sí? Pero muchas veces, o la mayoría de las veces, nos sentimos atraídos por las personas que nos representan los patrones que traemos heredados. Exactamente. Sí. Y estos patrones se pueden dar de muchas maneras, ¿no? O sea,
te representa, en el caso de las mujeres, a tu papá, te representa a tu mamá, o te representa las carencias. Exactamente. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? En el cómo nos relacionamos, y hacíamos énfasis en el ver los focos rojos. Es que fíjate que ese tipo de personas, o sea, sí o sí, en todo momento van a sacar la violencia. No es algo que se puede ocultar. Uh-huh. Y tenemos que estar con los ojos bien abiertos para estar atentos ante esas señales de violencia. Porque hay violencias de todos los tipos, física, verbal, económica, sexual, de todas. Uh-huh. Pero empiezan hasta con violencia pasiva. Empiezan con esa violencia de burlarse de ti. O empezar a decir... te vas a poner eso. Exactamente, desde el noviazgo. Que no se te ve bien. No te pongas eso. O ¿sabes qué? Yo así no te saco. Uh-huh. O ¿por qué te marcó? O sea, empezamos a ver esos destellitos. Uh-huh. Y los vemos como destellos. ¿Por qué te pintas así? Exacto. ¿Por qué te peinaste así? El hecho es de estar atentas. ¿Por qué? Porque desde el noviazgo se está dando. Justo el día de hoy escuchaba una conferencia y decía que tenemos que empezar a visibilizar esa violencia dentro del noviazgo. Importantísimo. Es súper importante porque de ahí se detona todo. Imagínate si estás viendo una violencia dentro del noviazgo y no haces nada, pues obviamente va a pasar lo que a mí me sucedió, que esto fue el inicio, o sea, es parte de mi historia, pero les estoy hablando del matrimonio, noviazgo durante 14 años, pero que mi peor pesadilla apenas estaba por comenzar. Entonces, este tipo de personas traen como... Hablábamos de ese librito que parece que siguen instrucciones. Como un manual, un guión, un manual, una guía. Exactamente. Entonces, actúan de la misma manera desde el noviazgo. Entonces, imagínate si desde el noviazgo se abren los ojos, se visibilizan esos focos rojos, pues no le das oportunidad de nada. O sea, ¿sabes qué? Nos vemos, besos, bye, aquí te quedas, adiós. Y ojo, porque decíamos, primero viene el bombardeo de amor. Ay, eso no falta, sí. Que son mínimos los primeros 3 meses para traerte bien atarantada. Te regalo, te doy, te llevo, te paseo, sí, te trato bonito, sí, te endulzo, te encandilo, te deslumbro, y después poco a poco te empiezo a aislar, te empiezo a controlar, a quién ves, a quién no ves, con quién te relacionas, quién te habla, quién no te habla, no. Sí. Desde el noviazgo. Se nota, desde el noviazgo. Te empiezo a hacer berrinches de, ay, me incomodó que te hablara esa persona, me incomoda que te hable, ¿sí? Y entonces te empiezan a alejar de tus amigos, de tus familiares. Exactamente, lo que pasaba en mi caso, que pasó con mi prima. Claro. Que me empieza a aislar porque era con la persona que yo estaba cerca y la que podía enterarse de toda la situación que pudiera tener yo con él. Y cualquier persona que pudiera representar un pilar o parte de tu red de contención, le empiezan a romper, le empiezan a fragmentar. ¿Para qué? Para dejarte a ti débil y aislado. De alguna manera sentir como que tu único pilar, entre comillas, es mendigo desgraciado. Ajá. O sea, pero por eso el estar bien atentos desde el noviazgo, que esta historia de vida o nuestra historia de vida, más allá de que se escuche por a ver qué pasó, a ver qué le hizo, a ver qué... No, que se haga la conciencia y que lo tomen de experiencia. Al final, este podcast está hecho para ayudar, para visibilizar, para apoyar. Claro. Para que se den cuenta que no están solas, que hay personas que están viviendo o vivieron lo mismo, que bendito sea Dios, yo digo, ya salí, sí, ya es muy poco, pero hoy por hoy todavía sigo viviendo violencia por parte de esta persona. Después de ya casi 4 años de divorcio. Mi divorcio tardó 3 años, ya tiene más de 1 año el hecho de que yo me divorcié, yo hoy por hoy sigo viviendo violencia, ya no a esas magnitudes porque es una persona que no tengo cerca, pero al final sigue violentando. Sí. Entonces, el que abran los ojos y se den cuenta, el que no están solas, es que están en esos lugares de apoyo, el que alguien más vivió lo mismo, porque normalmente nosotras mismas nos aislamos y no hablamos por vergüenza, por decir qué van a pensar y qué va a pasar y si la sociedad y si mis papás ya y hicimos si esto, planes, ya me dio el anillo, ya nos comprometimos, ya apartamos el salón, ya tengo el vestido, no importa. No, a la fregada. Importa.
Fue lo que me decía el padre cuando fui. No, sí, el mismo padre te lo dijo. En ese momento le habías dicho, vámonos. Mijito, no, quédate con tu... Ay, después te pago lo que te debo, agarro un taxi y me voy. Cuando pasó la situación específicamente de las pláticas prematrimoniales, sí. En algún momento pues tuve que hablar hace poco hablé con un sacerdote porque pues estoy con el proceso también de mi nulidad de la iglesia. Así ya lo había mencionado o no recuerdo si lo había mencionado. Uh-huh. Pero en ese momento, al platicarle yo al sacerdote, pues pasó esto, pues le tienes que platicar toda tu historia, ¿no? De alguna manera. Entonces yo al platicárselo, me dijo, no, pues en ese momento, ¿sabes qué? Agarro un taxi, vámonos. Claro. Además vale, aquí corrió que aquí quedó. Fíjate, ahí te das cuenta de que muchas veces hay un prejuicio o tenemos, hay un desconocimiento incluso de nuestra propia religión, bueno, hablando de nosotros que somos católicos practicantes. Sí, estamos mal informados, en el sentido, tú has dicho o llegaste a comentar de esa creencia de es tu cruz, te tienes que aguantar, lo tienes que tolerar. Más allá del parte de la malinformación, creo que hay un tabú. Es algo que no se habla. Ajá. Porque anteriormente pues no estaba normalizado el que hicieras eso, pues te casabas y tenía que ser tu cruz, sí. Y tenías que aguantar, fuera borracho, golpeador, mujeriego, fuera lo que fuera, tú tenías que estar ahí. Sí. Pero como de alguna manera la sociedad ha cambiado, las violencias han cambiado, cada vez andan más loquitos sueltos sin medicación, la iglesia se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, que al final el matrimonio no se hizo para sufrir, el matrimonio se hizo para hacer las bases de una iglesia, unas bases que te ayudan a crear a unos hijos dentro de la religión y buscar la manera de cómo educarlos, que sean personas saludables y útiles para la sociedad, ¿no? Sí, para el enriquecimiento y crecimiento de una sociedad pero sana. Imagínate, si se está viendo que las bases que es el matrimonio o es una familia no está surtiendo efecto como se está creyendo y al contrario, la violencia va en incremento de menos a más, pues ¿qué está sucediendo, no? Obviamente se tienen que meter a ver. Yo cuando fui y en lo que a mí respecta, que voy y me presento, el que me dicen, me acuerdo que a mí me quebró muchísimo y me agarré a llore y llore con la persona con la que llegué. Me tomó de la mano y me dijo, aquí te vamos a ayudar. Dije, yo en ese momento me doblegué porque ya había sido tanto mi proceso, tan desgastante, porque inclusive yo tardé después de mi divorcio al civil en solicitar la nulidad a la iglesia, sí. Porque para mí ya había sido un proceso muy pesado y yo quería descansar, yo decía, ya sí, estaba saturada. Estar en paz y tranquila durante un tiempo y ya lo solicitaré, o sea, sé que es algo principal y primordial si realmente somos personas que llevamos la religión en nuestras vidas y para nosotros es importante Dios en nuestras vidas. Sí era algo importante, pero decía yo, o sea, denme chance, espérame, sí lo voy a hacer, sí lo quiero hacer, pero necesito descansar porque ya era un proceso muy fuerte, ¿no? Pero te das cuenta que la iglesia, o como te hacen creer de alguna manera, que es tu cruz, que tienes que quedar, que no hay de otra, que te vas a aguantar y hasta por los siglos de los siglos, amén, te das cuenta que no es así. Y cuando vienes de situaciones muy complicadas, de situaciones como las que yo viví, la iglesia está con la apertura de decir, tiene razón. Claro. No tiene por qué seguir atada a una persona que no cumplió ni un solo principio del juramento que hizo. Claro. Que uno como mujer, y yo creo que todas pueden decir lo mismo, tú vas y te casas con la mejor ilusión y queriendo cumplir cada uno de los juramentos y cada una de las palabras que tú dices. De los votos. De los votos, y haces hasta lo imposible. Pero llega un punto en que ya no es sano y no tienes por qué aguantar. Entonces imagínate, si mi decisión, las cosas estaban mal desde el noviazgo, pues obviamente el matrimonio iba a ser peor. Entonces, en base a esta historia, pues lo solicito y digo, bendito sea Dios, Dios sabe mi historia, el sacerdote sabe mi historia y todo el mundo sabe mi historia. Y hoy por hoy la sigo diciendo, que bendito sea Dios, salí de ahí y seguimos echándole ganas y saliendo adelante con toda esta situación.
Así es, y precisamente hablamos también en esta parte del noviazgo. Hicimos énfasis que, y de hecho se comentó algo el día de hoy en esa conferencia en la que estuvimos presentes, de la importancia de en algún momento el proceso terapéutico antes de contraer matrimonio. Así como te piden los estudios o los análisis sanguíneos, sí, que exista también un dictamen, un peritaje, un examen de compatibilidad. Se quitaría de muchos problemas. Para ver si la persona realmente está apta, ¿sí? para contraer matrimonio, ¿sí? Para casarse, para compartir, hacer vida en común. Sí, si son compatibles o no son compatibles, más allá del gusto, del deseo, del me gustaste, de que nos la llevamos padrísimo. Pero digo, allá que este tipo de personas vayan o no vayan a terapia, porque la mayoría no van, como que no tienen las agallas o no les importa hacerlo. Uno como mujer, el tenerlo como canasta básica desde el noviazgo o desde soltera, empezar a ir para empezar a sanar toda esa parte que te puede servir para el día de mañana tomar una buena decisión o darle entrada a tu vida a una persona que valga la pena. No a cualquiera, empezar y darte cuenta y reconocer a ese tipo de personas, que es lo que hace la terapia. Empieza a trabajar con todo ese daño, con todas esas situaciones que tú traías cargando, para que el día de mañana a ese tipo de personas, tú en cuanto las veas y cruces 2, 3, ¡ay no, mijo! Dios que te bendiga, besos, bye. Sí, aquí en el momento que... Fíjate, por ejemplo, de algo que digo, yo estoy completamente de acuerdo que está aplicando ahora el registro civil, que se me hizo una super idea. La verdad es que, porque anteriormente te expedían una acta de divorcio, pero... Y venía una nota marginal. No traía una nota marginal. Ajá. Lo único que decía era divorciada a partir de ta. Y el acta de divorcio, sí, perdón. El acta de divorcio no traía nota marginal. No, o sea, era... Te estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Uh-huh. No te decía el por qué. Ahora, bendito sea Dios que lo están haciendo. Si la persona ya es divorciada, que fue mi caso, que esta persona venía divorciada, yo no me enteré y obviamente te platican una historia de que yo sufrí más que la Madre Teresa de Calcuta. No, de verdad, no dice, no aparecía esa nota marginal, no sabías, o sea, ok, él sufrió y un chorro, pobrecito, ven, yo te consuelo, el ser la Madre Teresa que ayuda a todos los pobres, ¿no? Ahora aparece la famosa nota marginal. Dentro del acta de matrimonio. Sí. Ya no existe esa acta de divorcio. Ay, pero qué chulada, de verdad. Porque la tuya es toda la hoja oficio. Les platico porque a mí me dieron 2 hojas. De hecho, la nota marginal que aparece, o sea, la que me otorgaron, porque yo la tuve que presentar. Un anexo. No, te lo juro que es un anexo. Es una hoja completa en el que viene todo el dictamen de la sentencia. Sí. Casi las últimas 7 hojas. Aparece ahí escrito, obviamente con letra chiquita, porque si no, imagínate. Mi sentencia tiene 170 hojas. Ponen el resumen de las últimas 7. Pero es una señora nota marginal. Así de que si se quiere volver a casar, qué mensa la que no se dé cuenta, porque ahí va a decir, a ver, préstamelo, nada más con que le den una leída, y violencia tal, y violencia tal, y violencia, caray, no, pues ya ahí no me meto. Uh-huh. Eso es lo que yo veo que está haciendo bien el ministerio, bueno, no Ministerio Público, civil. Registro Civil, y aparte exigido por Ministerio Público o por juzgados, uh-huh. Que tienen que ya una vez que tienes sentencia, vas y solicitas que te pongan, o sea, que hagan esa anotación. Obviamente si es divorcio normal, pues divorcio por partes iguales, no sé qué. Mutuo consentimiento. Por mutuo consentimiento, pero en mi caso sí aparece así como que señor renglón. Así Eso es lo que veo bien. ¿Para qué? Para evitar que ese tipo de personas sigan dañando gente. Claro, porque van de manera impune, ¿sí? Con una pareja, con otra, dañando a una persona y luego a otra, dañando hijos de un primer matrimonio, y luego dañando a otros. Reincidentes. Mucha reincidencia. Pero bueno, ¿qué pasa entonces cuando por
X razón, avanzaste en la relación y ya te casaste. Llegas al matrimonio y estas señales o signos de violencia empiezan a hacerse cada vez más graves, empiezan a acentuarse, ¿sí? O sea, ya te tienen de alguna manera segura, ¿sí? Entonces empieza esta campaña ahora de mayor control, de mayor aislamiento, de fingir incluso, porque son personas que se muestran amigables, buenas con la familia. Sí, aparentemente. Pero a las espaldas son de la todo lo contrario, no, al contrario, te empiezan a aislar de tu familia, ¿no? Entonces yo sí les puedo dar de consejo que se quiten de la cabeza ese es tu cruz, tienes que aguantar, es parte del matrimonio. Si hay violencia desde el noviazgo y llegas a casarte, va a haber peores violencias. Entonces, ¿qué necesidad de llegar o de permitirle al violentador que te trate a ti y a tus hijos mal? ¿Qué necesidad? O sea, si ya es algo, ya estás adentro, es lo que menos debes de pensar, es qué van a pensar la demás gente. Justo en el episodio anterior daba el mensaje de las personas que juzgan. Jamás les vamos a dar gusto, a nadie le vamos a dar gusto. ¿Quieres saber mi historia? Ven, te presto mis zapatos. Justo hablaba de eso. Ponte en mis zapatos y date cuenta. Entonces, al final la decisión es de ustedes, la decisión la tienen que tomar. Y al darles toda esta historia o todo este contexto, es para que se den cuenta y abran los ojos que la violencia no va a parar. Es algo que va a ser continuo, es algo que va a ser día a día. Un día es una violencia, otro día es otra, pero diario hay violencia. A lo mejor es psicológica, a lo mejor es de burlas, a lo mejor es económica. O sea, estos tipos de personas son violentadores de todo. Entonces, ¿qué necesidad y para qué esperar a que pase una situación así? Sé que es difícil el pensar el no voy a poder, cómo le voy a hacer con mis hijos, cómo voy a correr. Desde el momento uno, tengo uno, aquí corrió, que aquí quedó, ya besos, bye, no se dio. Sí, hacemos mucho, o hemos hecho mucho, o insistido mucho énfasis en esta parte de no tolerar, no aceptar, no ceder ante las muestras de violencia, sí. Verbal principalmente al principio, los malos modos, gestos. De verdad es bien importante trabajar sobre uno mismo para tener una buena autoestima, ¿sí? Estar bien firmes en su amor propio, en el que somos merecedores de cosas y valemos, somos valiosos. Necesitamos, en nuestra vida debemos de tener gente que sume, que nos haga crecer, que nos haga ser mejores personas, ¿sí? Entonces no tenemos por qué tolerar un hombre o una mujer que venga a tratar de minimizarnos, de sobajarnos, de no darle valor a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, ¿sí? Que no venga a sumar a nuestro proyecto de vida. Sí, les digo por ahí en broma, parece broma, que les digo es que llegamos bien malitos al matrimonio, bien enfermitos, traemos muchas heridas. Estas heridas son infligidas sin querer, son de manera inconsciente por nuestros mismos padres generalmente. Por esas ausencias y carencias que ellos vieron a su vez también. Son de los patrones que hablábamos. Exacto. O sea, nadie puede dar lo que no tiene. Sí, pero llega un momento, también hablamos de eso, en que uno es consciente. Sí, y tú te puedes dar todo eso que no te dieron. Exactamente, y es bueno. Papito, mamita, no me pudo dar esto porque no le tocó, no lo vivió, no sabía cómo. Pero yo ahora me doy cuenta de su situación, de su contexto, ¿sí? Y no me tomo personal ahora, ¿sí? Las heridas que me pudo haber infligido, ¿sí? Exacto. Entonces, estas heridas que traigo, responsable de estas heridas. Me hago responsable y sano. Y las sano. Trato de digerirlas, las sano para yo no perpetuar este ciclo, estos patrones y no cometer los mismos errores con la generación que sigue, que son mis hijos, ¿sí? Que son nuestros descendientes. Entonces tener esa madurez y esa sabiduría de poder guiarlos, de poder comunicarse con ellos y mira, transmitirles esa experiencia.
y no permitir que ese patrón se vuelva a repetir. ¿Sí? Entonces hacemos mucho énfasis también en esta parte, no permitir o no ceder ante estas muestras de violencia y no minimizarlas, no, ay, es que estaba enojado, venía cansado del trabajo, no, o sea, realmente creo que ningún tipo de violencia jamás puede estar justificado, es lo normal, ¿sí? Entre comillas, está normalizado, sí, claro. Porque somos seres humanos, entonces nos sentimos con el derecho, ¿sí? De permitirnos ceder ante un enojo. Venía cansado, venía de mal humor, me regañaron en el trabajo, me peleé con el jefe. Pero creo que es muy diferente un enojo ya a la violencia como tal. Porque no, claro, ellos actúan de manera sistemática. Sí. Sí, hablando del narcisista, hablando del violentador. Sí, parece que tienen una campaña en contra de tu persona. Y dices tú, entonces, ¿por qué estás conmigo? Exactamente. ¿No? Como que te odian. O sea, y dices tú, como, o sea, si me odias, o sea, creí que me amabas y resulta que parece que me odias. Sí, porque el tiro por viaje es desde que amanece Dios, como dicen, son gritos, malos modos, gestos, nada te parece, sí, por ahí decía yo, malos y sí, malos y no. Como la canción. Sí, así le decía, bueno, así en mi caso, ¿no? Decía, oye, mi hija, tu canción es esta, malos y sí, malos y no. No hay, cosa buena que te acomode. ¿Sí? Sí. O sea, tratas de hacer una cosa, hacer la otra y no, nada. No, al final no les das gusto. Y al final resulta que tú eres el malo, tú eres el monstruo, tú eres el todo. Todo lo negativo lo eres tú. No se responsabilizan de sus actitudes y de sus acciones. Sí. Y siempre tú eres el responsable, no son ellos. Así es. Entonces, bueno, hablábamos de esta parte en el matrimonio y también hablábamos del daño que se puede ya en su momento provocar a los hijos. Sí, esta misma violencia, lo que decía hace un rato, viene a ser ejercida no nada más contigo. Empieza a violentar a los niños y pues creo que la violencia más cobarde, porque como quiera uno como adulto tienes las armas o las herramientas de alguna manera para poder defenderte, pero un niño no. Y resultan ser de manera salvaje, sus agresiones son más salvajes que una corrección que dijeras tú. Para mí no es normal el golpear, para mí no es normal agarrar a cintarazos. Hay gente que lo normaliza y digo, allá ellos, a mí no. Hablando en la cultura mexicana, o sea, así nos enseñaron, ¿no? Se la merece la criatura, sí, para que se ataque la fregada. Te calmas o van 3, ¿no? 3 cintarazos. Y eso nos fue bien a nuestra generación porque antes era con el cable o con la vara, ¿sí? Pero era la normalidad, ¿no? Y dicen por ahí, güey, gracias a que así me educaron, no soy un delincuente, no soy un drogadicto. Sí, pero te aseguro que en el inconsciente hay heridas. Sí, claro. Sí, las hay. Y yo nunca no fui partidaria, de esa forma de educación. Para mí siempre fue el hacerlos conscientes como niños, que a veces sabemos que hay travesuras y a veces sabemos que hay maldades. Hay pleitos entre niños, como hermanos, el tomarlos de la mano, el ponerlos a hablar y decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué le pegaste? ¿Por qué hiciste esto? Esto no se hace. Sí, pero... Son hermanos, se tienen que querer, se tienen que abrazar, dense un abrazo, díganse que se quieren mucho y se van a durar abrazados un minuto. Sí, pero no que las primeras de cambio, como dicen, del cintarazo, la patada, el manazo, pero la hazaña con lo que pueden llegar a hacerlo, ¿no? Son personas están mal, porque a lo mejor en su momento, y ahora entiendo que pues, está bien malito, sufrió mucho daño, pero no lo justifico y jamás en la vida voy a justificar la manera en cómo trató a mis hijos y cómo me trató a mí. Sí. Él no ha querido hacer nada con esos daños y son personas que no lo van a hacer. Fíjate que hay formas de daño que son obviamente más sutiles, ¿no? Sí, porque hablamos a lo mejor de polos, de extremos, ¿no? De una violencia física, pero también está la violencia emocional, la violencia psicológica, ¿no? Es que ocupan realmente, de las principales ocupan todas. Tu papá me dijo, tu mamá me hizo,
Violencia de género. Fíjate cómo se comporta, ¿sí? ¿Te fijaste cómo reaccionó? ¿Sí? ¿Viste lo que te dijo? Y yo no te hablo así, yo no te digo, me explico, la manipulación, sí, el daño que les causan en su mente, a sus emociones, sí. De qué está pasando y si es cierto, y luego él mismo decir, no, pero si mi papá no es así, o sea, para unas mentes pequeñas que no tienen las herramientas para poder entender todo ese contexto, les llega una confusión, un nivel de confusión horrible, en los que, por ejemplo, en el caso, como comentaba, que a mi hijo le llegaron a dar crisis y decirme, mami, me duele mucho mi cabeza, o sea, ¿qué está pasando? Por toda esa información de que le di, que le soltó, y yo el decirles que no, hijo, es que así no fueron las cosas, es que mire, entiende, es que tarde o temprano, yo siempre mi frase y siempre lo dije, la verdad sale a la luz, siempre la verdad sale a la luz, y con mi hijo hasta la fecha sigo manejando esa versión. Cuando logro hablar con él, cuando no, pues puedo durar 6 meses sin tener contacto hasta que cambie la situación, pero siempre yo he dicho, la verdad sale a la luz, y este tipo de personas se desenmascaran solas. A lo mejor en el contexto de que se ha venido manejando, sí hablamos de el monstruo se quita la máscara, ¿no? Uh-huh. Pero hablando ya en relación al proceso que yo viví, pues más adelante podrán darse cuenta que él solito se puso la soga al cuello y se la apretó hasta donde quiso, y hoy por hoy lo sigue haciendo. Sí. Por el tipo de reacciones, por el tipo de respuestas, por la forma de tratar, de comunicarse, de dialogar, pues son personas que son evidentes que es una persona violenta. No necesitas convivir mucho rato, un psicólogo no necesita platicar mucho rato con él para darse cuenta. Claro, entonces, ojo, por favor, no conviertan a sus hijos, como he dicho, en botes de basura. Ay, sí. Ellos no necesitan que les estemos poniendo al tanto de la situación, que si ya te demandó, que si ya te contestó, que si ya te dijo, que si ya te pidió. No tienen por qué cargar con eso, solo los dañamos mental, emocionalmente, ¿sí? O sea, porque recuerden que ellos ven papá, mamá y aman a uno y aman al otro. No los puedes poner, amando, no los puedes poner entre la espada y la pared. Poner a decidir con quién me quedo, con quién me voy. A veces es necesario, ¿no? Cuando hay una separación, cuando hay una situación de violencia. Pero no que quieras más a uno, quieras más a otro. Una manera madura, como lo que en algún momento yo quise plantear con él fue, va a tener a su papá, va a tener a su mamá, su papá en su casa, su mamá en su casa, se van a llevar bien, va a tener 2 casas, se van a llevar de la mejor manera porque juntos ya no podían estar bien. Eso es una respuesta de una persona que está maduramente estable, que es responsable, que sabe que esto puede descontrolar a sus hijos, pero al final lo lleva de la mejor manera. Eso es en el caso de mi persona, pero en el caso de la otra persona, pues lo que menos ocupan es eso. Si tienen una inestabilidad, hay una irresponsabilidad, no hay madurez, no hay empatía, no les importa el dañarlos, son cero empáticos, no hay autoridad para ellos, o sea, ¿qué te puedes esperar? Claro. Que no le va a importar el dañarlo, no. Que no le va a importar el si le puede dar una crisis o no le puede dar, o sea, él no le va a importar, los utilizan y ellos los utilizan como objetos para lastimar a la mamá, que es la violencia vicaria, y hasta la fecha se sigue usando, ¿no? Ese es su único objetivo. Ellos no hay como ese cariño entrañable de que es mi hijo, yo lo quiero, lo amo, lo respeto, tengo esa conciencia de no dañarlo. ¿Por qué? Porque el día de mañana va a ser un adulto disfuncional el niño por todo lo que trae cargando. Ellos no piensan en ello. Ellos piensan egoístamente en ellos. Claro, nada más. Y en esa campaña muchas veces de querer desprestigiarte, en su coraje, en su rencor, no les importa, ¿no? El daño que les puedan estar causando, y decir tontería y media. Es que tu papá no me quiere, no les quiere dar dinero. ¿Sí? No quiere dar dinero para su manutención. No, ¿sí? Es que se lo está gastando en mujeres. No, es que se lo gasta en amigos, se va en el antro. Que le puedes hacer a tus hijos. Y dices, no. O sea, ¿de verdad te cae? ¿Le estás diciendo eso a mi hijo, a mi hija? ¿Sí? ¿No sabes el daño que
lo que estás torciendo en su mente, en su corazón, sí. ¿no? Sí, y no les importa. Y lo que estás dañando, porque al final ellos tienen un cometido, es dañarte, dañar tu imagen y acabar contigo. Sea de la manera que sea y cuanto les cueste. Sí. Inclusive no importándoles si tus hijos son el objetivo para poderte lastimar. Claro. Entonces, el entender esa parte, que para evitar todo este daño, pues no hay necesidad de durar tanto tiempo para darse cuenta. Les estoy platicando mi historia para que se reflejen y para que se den cuenta que al final la violencia no va a parar. Lo que empieza mal termina, y la violencia que empezó leve va a terminar con peores violencias. Así y debemos de entender y de hacerlo consciente y que escuchen el que las cosas no van a cambiar, que tienen el poder de tomar la decisión desde el noviazgo. Sí, desde ahí, poner un alto. Desde ahí poner un alto. Focos rojos, o sea, para no te esperes avanzar más, demasiado. Y si hoy por hoy te das cuenta y entiendes que no veo focos rojos, pero es que de repente me hace berrinche, pero es que, mija, ve al psicólogo por el amor de Dios, porque si no esto se va a descontrolar. Uh-huh. Porque esas personas que empiezan con berrinches, como empezó conmigo, que empiezan con molestias, que empiezan con el tú sabes que eso me molesta, cuando ni en la vida lo habías visto al fulano y tienes un mes de conocerlo, uh-huh. O sea, todos esos eran indicadores. Y es muy común porque son indicadores repetitivos de ese tipo de personas. Pues es lo que les digo, actúan como si tuvieran un librito en el que siguen los siguientes pasos, ¿no? Lean, edúquense, investiguen, conózcanse a sí mismos, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Cómo lo quieren? ¿A qué aspiran? Sí, o sea, muchas veces dicen encontrar a la pareja perfecta es complicado, ¿sí? O muchas veces no sé qué quiero, pero al menos tener bien presente qué no quieres. Exactamente. ¿Sí? Yo creo que nadie quiere gritos, nadie quiere agresiones, nadie quiere malos modos. ¿Sí? Queremos paz y tranquilidad. Paz, tranquilidad, gente que te ayuda a crecer, gente que te ayuda. ¿Sí? Sí. Pero bueno, hablábamos también cómo llega un momento de que cuando has vivido a través del tiempo en el matrimonio tanta violencia, agresión, llega un momento en que dices ya basta. Sí. Hasta aquí. Llega un punto de ruptura, algo se rompe, un punto de quiebre. Pero fíjate que dices, más allá de lo que se rompa con él, porque ya estaba más que quebrado, rompido y deshecho, y digo rompido adrede. No, me refiero a no con él, no con la relación, sino algo en ti dices, persona, no más, no puedo más. A mí lo profundo que fue para mí el pensar ese día cuando cumplí 14 años de casada, dije, ¿qué te espera? ¿Estás dispuesta a seguir viviendo esto por cuánto tiempo más? Ya tu físico ya te dijo aquí no. Ya has pasado por tanto, has aguantado tanto y ahorita esto está más descontrolado que nunca. ¿Por qué? Por la violencia verbal delante de mis hijos, que ya no se limitaba y nunca se limitó. No son personas que se limiten, les dices guarda silencio, delante de los niños no. Y más lo hacen, parece que más. Exactamente. Entonces, el poner en una balanza y evaluar lo que llevas de trayecto y decir ya, o sea, ya físicamente me decía aquí no. ¿Qué esperas? ¿Que te dé un infarto? ¿Que te mueras? ¿Y tus hijos? ¿Qué va a pasar con tus hijos? Estuviste aquí durante 14 años por tus hijos, porque estabas esperando las herramientas necesarias para poder salir. Ya es momento, ya, o sea, ya no le des oportunidad porque ya no va a cambiar. Las cosas van de mal en peor. Deja todo a un lado y dale para adelante y se va a poder salir de ahí. En un principio no piensas si vas a poder o no. En un principio valoras tantas cosas y decir, hasta aquí llegué, ya no quiero más. Como le comenté en ese momento, me siento en este momento con las manos alrededor del cuello. Sí. Y estás, o me ahorcas o me zafo. Y ahorita yo me zafo. Ya no quiero más de esto y nos vemos. Muy bien. Hasta aquí la dejamos, criatura del Señor. Ahí nos vemos, bye. Sí.
patitas, ¿para qué te quiero? Sí, no, ya era algo muy difícil y insostenible ya. Hablamos también que una vez que tomas esta decisión de irte, que la relación ya es insostenible, que te das cuenta que en el día a día, como decía, desde que amanece Dios ya son gritos, malos modos, desavenencias, desacuerdos, conflictos. Que si traía el pelo suelto, que si se me olvidó comprar la crema para peinar, que si lo que llevaba puesto, que si que zapatos, que si me pintaba la boca. Ay, ¿En dónde vienes? ¿Por qué te tardas tanto? Ya te tardaste 10 minutos más. ¿Por qué no me respondes el mensaje? Ay, sí, no, terrible. Sí, a veces hasta cosas que parecían absurdas, ¿no? Pero bueno, cuando llega este punto de ruptura, que dices hasta aquí basta, y te vas, te separas, sí, y llega esa calma. Hablábamos de la calma antes de la tormenta, ¿no? Y este periodo en el que dices, ya no hay gritos, no hay reproches. Ay, es la cosa más deliciosa, te lo juro. Ay, no, o sea, es que yo disfrutaba tantísimo. Te lo juro. Sí, y decimos la calma antes de la tormenta porque es como un proceso, dicen la calma chicha, dicen por ahí, el proceso en el que las cosas se empiezan a sentar. Yo te voy a decir una cosa, la violencia nunca se acabó. No. Jamás, ¿por qué? Porque él ya no estaba aquí, pero seguía violentando por medio de mensajes y llamadas. Claro. Pero yo ya sabía que, por ejemplo, no le contestaba la llamada y yo no tenía obligación de hacerlo. Veía un mensaje, lo podía dejar en visto y yo era la mujer más feliz. La violencia seguía, pero yo valoraba tanto lo que comentaba, que llegaba y subía las escaleras de aquí de la casa. Yo llegaba a mi cuarto y así como estrella de mar me dejaba caer y decía, no inventes, qué cosa tan deliciosa. Fíjate, y eso que comentas que la violencia no termina a pesar de que te separas. O sea, el conflicto sigue existiendo, ¿no? A pesar de que uno quisiera llevar la fiesta en paz. No, en el caso de los hijos, ¿no? Los hijos se quedan en el hogar con la madre. Un resentimiento horrible. Y siempre va a ser el buscar algo para darte en la torre. ¿Sí? Siempre, toda la Oye, ¿me puedo llevar a los niños a comer? No, que coman aquí. Oye, los que no, verlos aquí en la casa. Sí. Oye, pero ¿dónde comemos? Allá afuera en el jardín. A la hora que los tengas que entregar y llegan muy tarde. Y te los entrega tarde. A mí me llegó a pasar. Ajá. No, a mí ni siquiera me dejaba sacarlos de la casa o que se quedaran conmigo. O sea, pasaron meses antes de que les diera permiso de que pudieran quedar un fin de semana conmigo, ¿no? ¿Sí? No, aquí. No, ¿para qué te los llevas? No, ¿por qué? No, es más, ni quieren. Y yo decía, ¿no quieren ir a pasear? Sí, pa. Sí, o sea, sí, pero no, aquí. Aquí los quiero. Sí, y nada más por estar duro y dale. Sí, es que al final no termina la violencia porque dices tú, ya me zafé de él, ¿no? Ya se iban el fin de semana conmigo y oye, es que resulta que mañana es mi cumpleaños y voy a pasar por los niños para llevármelos a comer. Es fin de semana y están conmigo, les toca conmigo. Uh-huh. ¿Sí? Me hubieras avisado con tiempo. No, es que voy a pasar por ellos. Ah, bueno. Sí, cuestiones así, ¿no? Sí, estás dando lata. Es buscar la manera de cómo fastidiarte, no dejarte en paz. El seguirte sometiendo y seguir teniendo el control sobre la relación. Y ahora no solo sobre tu relación con ella, sino tu relación con tus hijos. Uh-huh. Ella va a seguir teniendo el control sobre eso. Entonces, claro. Esas personas se vuelven locas cuando pierden el control. No, y es ahora el que... La manipulación, ¿sí? El tratar de llenarles la cabeza de ideas en contra de uno, sea hombre, sea mujer. Ay, sí, qué horrible, qué horrible. Pero mira, por fortuna, bueno, creo que todo está en uno, ¿no? El cómo empiezas a llevar la relación con tus hijos. Uh-huh. Cómo les hablas, lo que les dices, cómo se los dices, cómo te relacionas con ellos. Y ellos empiezan a crecer y empiezan a discernir y empiezan a darse cuenta. Sí, o sea, yo puedo hablar en mi caso, o sea, lo hemos comentado muy particular con mi hijo mayor, que llegó un momento en el que tuvo esta charla conmigo
y reconoció que en algún punto él estaba renuente, ¿sí? Por todo lo que escuchaba. Por todo lo que escuchaba. Imagínate todo ese bombardeo y que como niño lo estuviera escuchando todo el tiempo, pues estás a la defensiva y en algún momento dices, por algo lo dicen como adulto y es mi mamá. O sea, en ese momento el cerebro de los niños, y yo lo visualizo de esta manera, no tiene obviamente las herramientas para poder discernir toda esa información que están recibiendo. Y entonces creen aparentemente que la persona que las está cuidando o está protegiendo, pues es la que tiene la razón en ese momento porque es la persona adulta, ¿no? Entonces no me va a dañar. No creen que un padre o una madre en algún momento puedas causarte daño con la información que te está dando. Entonces tú me estás protegiendo. Una persona que me está protegiendo. Pero lo que ellos no saben es que te están tumbando esa imagen. Claro. Están tumbando esa imagen, entonces llega un momento en que el niño se pone agresivo, se pone violento y te rechaza por todo lo que ha escuchado, sin saber que no es cierto, o sin saber que toda esa información que le están dando son mentiras, o a lo mejor es información manipulada, pero ellos en el momento lo creen y lo asimilan porque la persona que supuestamente los está protegiendo y aparentemente los protege, pues resulta ser que lo que está haciendo es dañarlos más de lo que se imagina. Sí, por eso comento que uno tiene que, desde donde uno está, hacer lo que le toca. Lo que le corresponde. Lo que le corresponde. Para exactamente. Que si de aquel lado tú estás construyendo, de este lado tú construyes y del otro lado le dan de mazazos, ¿no? Imagínate, pero tienes que seguir, te digo, y afortunadamente, bendito Dios, llega un momento en que ellos empiezan a ver la coherencia. Yo le pido mucho a Dios que mi hijo llegue a ese punto. Sí, que empiezan a ver la coherencia y de decir, es que a mi mamá me ha dicho que mi papá va a hacer esto o va a tomar esta actitud, pero no lo veo. ¿Me explico? Sí, ya tus acciones empiezan a hablar más que tus palabras. Sí, o sea, dicen, mi mamá dice que va a hacer esto, pero yo no veo que él haga eso, ni veo que me diga eso. Entonces, lo que me está diciendo mamá, pues parece que no es cierto. Ya no me está cuadrando. No me cuadra, porque pues, yo cuando veo a papá se comporta de una manera completamente diferente y a me lo dice que ella me esto, decía. y entonces como que no. A lo mejor ellos no lo hablan, pero lo empiezan a analizar. No, claro. Empiezan a darse cuenta de esa dinámica y empiezan a entender y decir, ok, o sea, todo lo que me dijiste tú y vengo y hablo, sin necesidad de yo decirle nada a la otra parte, empiezo a analizar sus respuestas, su actuar, la manera en cómo me trata, pues algo no me cuadra, aquí algo me está brincando, y es cuando la misma conciencia empieza a reaccionar y empieza a darse cuenta, pero obviamente estás hablando de un nivel de conciencia ya cuando estamos dentro de la madurez, entre comillas. Sí, o sea, estamos hablando de 18, 19 años. 19 años, ¿no? O sea, ya entonces, casi para los 20, pero que ya tiene exactamente, o sea, después de atravesar todo este proceso de él, observar y digerir y de analizarlo. De analizar, ¿no? Y él me lo dijo abiertamente, es que, pues, había cosas que yo a ti no te creía. Dice, pero llegó un momento en que ya tampoco le creía a ella. Sí, porque me doy cuenta de que entonces quizás cada uno de ustedes va a acomodar las cosas para que cuadren con su versión, ¿sí? Entonces yo me voy a quedar, ¿sí?, con la coherencia de lo que veo y escucho, ¿sí? Exactamente. Y me pareció la actitud y la postura más madura y más coherente, y le dije, estoy de acuerdo contigo, me parece perfecto. Digo, de aquí en adelante, ¿sí?, nuestra relación se va a basar en la coherencia, ¿sí?, en lo que se dice y lo que se hace. ¿Sí? Te digo, entonces fue un proceso largo y todavía es un proceso porque estuvieron alejados o han estado alejados periodos de meses, ¿no? O sea, y apenas ahora empieza esa como reconstrucción, ¿no? Ya con otra postura, y ellos desde, bueno, él, sí, no puedo hablar de de mi niña porque no ha ocurrido, o sea, ha tenido un mayor acercamiento, sí, pero no al final está ahí la situación. Claro. Todavía no llega a ese punto como lo llegó él. Exactamente. Y va a tener que llegar en algún momento, o sea,
lo va a entender porque es parte de esa misma adolescencia para poder entender toda la situación que vivieron. El querer, más allá de investigar el qué pasó, el qué sucedió en realidad, es el hacerle entender a su cabeza de qué lado está la verdad, de qué lado se están manejando las cosas mal. Porque creo que al menos tú eres igual que yo, cuando aprovechamos que nuestros hijos vienen o están con nosotros, en mi caso el del medio, que es el que no está, lo que menos haces es hablar de la persona con la que No, para nada, no tengo por qué. O sea, tú te enfocas en disfrutarlo, en que disfrute a sus hermanos, en convivir con él, en a dónde vamos, el qué vamos a hacer, el reír, el jugar, en lo que sea. Lo que menos te pasa por la cabeza es hablar mal de la otra persona. Pero en caso contrario, ellos cuando llegan a casa siguen recibiendo mala información. Uh-huh. Ya no es el que siéntate y qué hiciste y qué te hizo tu papá y qué te dijo y qué esto, qué lo otro. Ya no están así. Pero sí llega a ver esos comentarios. ¿Y ahora qué hizo la mendiga loca de tu madre? ¿Y ahora a dónde fregados te llevó? Obviamente con groserías, ¿verdad? Ajá. O sea, seguir violentando y seguir hablando mal de mí. Claro. O en tu caso, seguir hablando mal de ti. Sí. Entonces, todas esas reacciones y ese tipo de acciones de las otras personas son las que ellos les empiezan a hacer entrar en conciencia y decir, oye, pero si yo voy para allá y no me dice nada, y ni siquiera te menciona, y ni siquiera pensamos en ti, y ni siquiera eres tema de conversación. Uh-huh. O sea, yo voy para allá y disfruto y platico de mis cosas y vamos a comer y hacemos y tornamos, o sea, ellos empiezan a generar solo su conciencia y empiezan a darse cuenta de qué lado está el error. Claro. De qué lado está la persona que los sigue dañando y los va a seguir dañando toda su vida hasta que ellos me lo permitan, pero tienen que llegar a un nivel de conciencia, a una forma más adulta, que llamémoslo 18, 19 años, que a mi hijo todavía le faltan mínimo 3, sí, para poder entender esta situación, para que ellos, su madurez y su cerebro les pueda hacer entender todo esto que les tocó vivir. Muy bien. Entonces, después de este proceso de calma, decíamos, se empieza a asomar la tormenta, ¿no? Sí, cuando empieza otra vez a dar muestras o señales de vida. No te cansas, criatura del Señor. Sí. O sea, quítele las pilas a ese hombre. Sí, y sobre todo este tipo de hombres violentadores, narcisistas, sí, no, empieza la campaña de desprestigio, de difamación, de ataque con la familia, con los amigos, con los conocidos, me hizo, me dijo, te inventan de todo. La víctima y no, yo sí te dijera. Tiene amantes por todos lados, me puso el cuerno, digo, si es una X, es un esto. Sí, yo en la fruta, sí, fruta bien sabrosa yo. Ya se acostó con todas las de la colonia, con todas las madres de la mesa directiva. O sea, María Puria, el mismísimo Poninas. No manches, o sea, yo tenía mi harén. Diría mi hermano. Sí. El apodo, el mismísimo Poninas. Poninas, Juan Camané, y bueno, No. Y así igual en mi caso era la difamación total y el hecho de yo dar un buenos días a un vecino representaba un celo y representaba llanto de frutera y llanto de todo. Ajá. El tocarle el brazo a alguien al momento de estar platicando, eso era qué me pasa y, o sea, esos detalles ya al último fueron los que dije yo, tú estás queriendo quitarme mi esencia. Sí, hablamos, soy y ya no. Hablamos por ahí del basta, cuando decimos basta, que es un no, que generalmente ocurre esto, ¿no? Dices basta, hasta aquí, está esta tensa calma, donde la persona puede todavía intentar el regresar, buscar una reconciliación, sí. Después de haber estado atacando, todavía vienen, como que a ver qué pueden rescatar, y tú hablas de un segundo no. Sí. Es cuando dices, ¿sabes qué? Es que ya no hay vuelta atrás, o sea, la relación de pareja ya no existe, se acabó. Y sabes que más allá de esa relación que ya estaba más que fragmentada y ya estaba hecho pedacitos de añicos, el decirle, ya no voy a permitir que me sigas insultando. Exacto, no voy a permitir que me... Ese no es cerrarle la puerta con 3 candados como la puerta negra. O sea,
de verdad, y eso para ellos hace cuenta que le quitas el control. Exactamente. Se descontrola todo. Ahí es cuando hay que prepararse porque viene viene lo más complicado. No puedo decir que lo peor, pero lo más complicado. Sobre todo cuando te enfrentas a personas como en tu caso, que son violentadores narcisistas. Sí, a mí sí, yo te puedo decir que, hijo de su madre, sí estuvo muy pesado. Fue mi peor pesadilla. O sea, yo volteo para atrás y digo, sin Diosito en la mano, yo no podía haber salido de ahí. Sí. Fue una situación muy, muy difícil, muy pesada para mí. Que yo no soy de tener enemigos y yo no soy de odiar. Para empezar, esa palabra se me hace muy fuerte. En mi vida nunca la he usado de te odio. No. No es una palabra muy fuerte que nadie representa lo que significa la palabra. Ni a este hombre. Lo odio. Por momentos me daban ganas de desaparecerlo, pero eso es otra cosa. Pero odiarlo no. Y lo que yo viví y lo que yo sentí como madre, te lo puedo decir, no se lo deseo a nadie. A nadie. Son dolores desgarradores. Son dolores muy fuertes que solo Dios sabe cómo puede uno salir de ahí, de donde agarra fortaleza, porque te tratas de agarrar de todos lados para poder mantenerte en pie y es muy complicado. En esa situación creo que sí fue parte esencial mi familia que me ayudó, pero hubo momentos que a lo mejor ellos no se daban cuenta, pero yo estaba perdiéndome. Sí. Yo estaba viviendo cosas muy fuertes. Es cuando llegamos a este capítulo que hablábamos de cuando el monstruo se quita la máscara. Sí. Cuando se dio cuenta de que ya perdió completamente el control, de que ya hay una vuelta atrás, ya no tiene nada que fingir. No. Ni contigo, ni con la familia, ni con los conocidos, y entonces se muestra tal como es. Sí. ¿Sí? Y empieza el ataque, el asedio con más fuerza, sin tapujos, sin disimulos. Peor que una mujer despechada. Tal cual. Literal. Sí. La agresión física, la agresión verbal, sí, no, legal, económica, psicológica, sí, por todos lados, ¿no? Por eso hacemos tanto énfasis el que se salgan a tiempo, el que no permitan que pase tanto tiempo, el que ni siquiera les permitan ser parte de su vida, por eso tanto énfasis en vayan a terapia, desde el noviazgo se dan a notar este tipo de personas. Imagínense si hacen la mejor inversión de su vida, el invertir en ustedes mismos, en el amor propio, el quererse, el empezar a reconocer todos esos daños y el empezar a tratarte, pues no le vas a dar entrada y ese tipo de personas se van a quedar solas, porque a nadie le va a llamar la atención, solamente a personas que a lo mejor estén igual, pero que él. Yo traía un daño muy fuerte. Obviamente, si no me hubiera enganchado con una persona así, por esas ausencias y carencias que yo traía cargando, problemas de autoestima, problemas personales, o sea, el venir de un rompimiento de muchos años, el querer hacer cambios, pero cambios con la persona equivocada, o sea, les estoy dando la fórmula, criaturas del Señor, escuchen, para evitar todo esto, porque este tipo de personas te quieren ver mal y luchan hasta verte en el suelo, hasta verte acabada. Entonces necesitan no darles entrada o cerrarles la puerta antes de que hagan más daño. Sí. Fíjate que hay excepciones, obviamente, pero desgraciadamente es la generalidad que cuando una persona viene de un matrimonio o de una familia disfuncional, donde hubo divorcio, donde hubo ruptura, ¿sí? Esa persona trae muchas heridas, trae muchas cargas, ¿sí? Del inconsciente, ¿sí? Entonces, y esta persona no se ha tratado, no ha llevado un proceso terapéutico, y tú, amigo, amiga que escuchas, tienes la sí, estás en la situación en que
estás saliendo o estás entablando con una relación con una persona que viene de un matrimonio fracturado, ojo. Sí, ay, sí, ojo, no le crean todo lo que dice. O sea, hombre, sea mujer, platiquen mucho, de verdad, hablen mucho, es necesario atravesar estas charlas incómodas para darte cuenta del terreno que estás pisando. Sí, y no estamos diciendo que sean personas malas, nadie es malo, o sea, el hecho de que vengas de una familia fracturada no significa que seas una persona mala, ¿sí? Sin embargo, sí hay muchas cargas psicológicas en el inconsciente que si no las has digerido y que si no las has ventilado, no las has hecho conscientes, van a representar un problema para tu relación. ¿Sí? Aunque aparentemente estés muy bien. Sí, en algún momento me pidieron describirlo y yo sí dije, es una persona. Me dicen, descríbelo en una palabra y yo dije, es una persona. Bueno, pero creo que en ese, sí, hay matices, hay sí, extremos, hay polos. Sí. Bueno, por lo que yo sé, creo que en este caso sí es una persona mala. Sí. Por todo el daño que sí, hay oscuridad en las personas. Sí. Me refiero a la generalidad. Yo te voy a decir una cosa. Por esa misma inocencia que yo tenía, afortunado o desafortunadamente, falta de malicia, esa exageración de empatía, el proteger, no te das, somos blancos perfectos para ese tipo de personas. Pero con él conocí la maldad. Alguna vez platicábamos de ese tema de la maldad y te comentaba yo que muchas veces las personas dañan por ignorancia, ¿sí? Por estupidez. ¿En qué sentido? Están cada quien trae su mundo, ¿sí? Está viviendo su mundo, su ego, sus carencias, ¿sí? Entonces actúas en base a esas heridas, a esas carencias. Sí, pero quien daña con alevosía y ventaja y ahí va como 3 kilómetros adelante. A eso voy, ¿sí? Porque lo platicamos. En el momento en que una persona empieza a idear y a pensar en cómo te va a causar un daño, es una persona mala. Maquiavélica. Sí, maquiavélica. A lo que me refiero es que generalmente la persona actúa desde su herida. Desde sus reacciones normales. Son sus reacciones normales, no es porque lo voy a lastimar, le voy a hacer esto, no. O le voy a decir esto. No, son reacciones. Ajá. Sí, y son reacciones que lastiman, son acciones que lastiman, sí. Pero cuando ya hay una premeditación, le voy a decir esto para que él sienta esto y luego voy a hacer esto y esa es una persona mala. Sí, porque lo está haciendo ahora sí que con premeditación. Exactamente. Sí, y de manera alevosa, ¿no? Está el dolo, está la voluntad de dañar. Sí. Es una persona mala. Pensando la manera en cómo lastimarte, el mayor daño. Sí, ya sea a ti directamente o a través de tus hijos. Sí. Es la peor violencia que puede haber. Claro, que es el tema que vamos a tocar en la próxima temporada. Sí. Va a ser una frase que van a estar escuchando bastante. Y una frase no, es un tipo de violencia. En específico, la conocemos y esta enfrasca todas las violencias. Para que sea declarada, tiene que enfrascar todas. Estamos hablando de la violencia vicaria. Esa violencia que empieza como violencia de género y de ahí se descontrola. Se descontrola todo. Ajá. Pues bueno, amigos, este sorbito de café una vez más se nos ha terminado. ¡Ay, Dios mío, qué rapidísimo! Hicimos este repaso general de lo que vimos en la primera temporada, 9 episodios. Esperemos la próxima temporada sean igual, 10 episodios. Espérenlo porque vamos a tocar temas ya un poquito más profundos, delicados, más fuertes. Dentro de un proceso. Sí, dentro de un proceso. Que yo lo llamo la peor pesadilla. Que ni Netflix lo quiso para programa. Sí, no, muy pesado. Vamos a hacer mención de la red de espacios seguros, que como cada capítulo lo hacemos para todas aquellas mujeres, se den cuenta que no están solas, que hay lugares a donde asistir, a donde si tienen que salir huyendo de su casa, tienen a dónde llegar, más allá de su entorno familiar,
hay lugares en los que pueden llegar a ser asistidas. Está la red de espacios seguros en León, Guanajuato, centros de apoyo 24/7. Como les digo, googlearlo, red de espacios seguros, y ahí les van a salir todas las direcciones que aparecen. Casa Leonesa para las mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres en la calle Olímpica, esquina calle Tula, en la colonia Aguazul, y Casa de Apoyo a la Mujer en la calle Egipto. Muy bien, amigos, recuerden que, como dijimos desde un principio, este espacio surge por la inquietud o la necesidad de visibilizar, ¿sí? Este tipo de situaciones que hemos dicho habrá en mayor, en menor intensidad o complejidad, pero es una realidad que muchas mujeres, sobre todo hombres, también viven a diario, ¿sí? Y que por X razón, vergüenza, miedo, lo que sea, no lo dicen, no lo hablan, ¿sí? Entonces recuerden que desde nuestro muy particular punto de vista, por eso se llama Historias de Vida, desde nuestra propia historia, ¿sí? Nuestra propia experiencia, estamos compartiendo estos temas, ¿no? Entonces, recuerden, no somos psicólogos, no somos especialistas. Pero en experiencia de vida y así es, sabiduría y entendimiento de todo el relajo que nos pasó, la traemos. Y nunca vamos a dejar de insistir, ¿no? Que es necesario acudir a un profesional de la salud mental, sí, hablando de cuestiones legales, a un licenciado en derecho, un abogado, asesorarlo legalmente, exactamente, ya sea en el ramo familiar o en el ramo penal, para que pueda proceder a hacer denuncias o pueda llevarle su caso en todas las instancias. Así es, y muy importante, sobre todo que sepan que no están solas, que no están solos, sí, que es una realidad que se vive todos los días, como ya mencioné, sí, y que al menos de nuestra parte aquí tienen un espacio, sí, para ser escuchados. Para ser escuchados. Aunque sea anónimamente, aquí vamos a estar disponibles. Dejen comentarios, dejen sugerencias de temas. Toda esta información es para darnos a conocer a ustedes, y como dice Tonael, no están solas, no están solos. Hay personas que hemos vivido lo mismo que ustedes, o inclusive en menor o mayor proporción, pero al final son cosas que pasan, son cosas que suceden en el día a día, y hay muchísimas relaciones que están pasando, o hay personas que están viviendo lo que en algún momento estamos refiriendo. Entonces es momento de, si llega este audio a tus oídos, es porque algo te resuena y porque Diosito así lo quiso. Así es. Recuerden que más adelante esperemos tener la oportunidad de poder compartir a lo mejor fragmentos de alguna de sus historias, ¿no? Por eso la importancia que nos compartan también su experiencia, que nos dejen sus comentarios, ya no particular, en privado. ¿Por qué no? Habíamos dicho, hemos comentado en su momento, invitar, ¿sí? Especialistas, claro, psicólogos, abogados también, o por qué no, alguna persona que quiera compartir en este foro su historia. Estén atentos porque próximamente vamos a pasar del audio al video. Ay, sí, Dios mío, estamos preparando todo eso para que, si Dios quiere, la siguiente temporada empecemos ya con el video a todo lo que da. Darle un rostro a estas voces que escuchan por lo pronto. A esta voz aguardientosa. Muy bien, amigos, pues muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden compartir el enlace de Spotify a través de sus redes sociales, Facebook, en su WhatsApp, Instagram, TikTok, amigos, familiares, personas que crean que les puede ser de utilidad esta información. Sí, por favor háganlo llegar, difúndanlo, compártanlo, esperamos sus comentarios. Y antes de despedirnos, no quisiera dejar pasar, tú sabes que yo siempre, por ahí salen los mensajitos. Sí, las frases. Las frases que llegan justo en el momento, y son las palabras como que en el momento se ocupan decir. Sí. Y la frase dice así: nadie te preparó para lo que ibas a vivir. De pronto, las cosas pasaron y, cuando volteaste, ya estabas ahí, atravesando tu momento más difícil. Algunos días con ansiedad, otros con tristeza y muchos otros llorando en silencio. Te admiro por esa batalla que solo tú conoces.
Sé amable contigo. Nunca te des por vencida en ti mismo y confía en que, por más oscuro que parezca, todo estará bien. Sí, así es. Todo siempre estará bien. Siempre, tú alguna vez me dijiste, ¿no? La ventaja de estar en ese pozo oscuro, sí, es que ya no puedes ir más abajo. Exactamente. Sí, y ya lo único que resta es ir para arriba. Sí. Entonces siempre hay una salida, siempre hay alguna persona dispuesta a tender esa mano amiga que te ayude a salir de ese pozo, a mostrarte la luz en ese túnel oscuro, en ese hoyo. Muy bien, amigos, pues muchísimas gracias, un placer como siempre compartir con ustedes nuestras experiencias. ¡Ay, sí, se acabó bien rápido! ¡Qué triste! Esto fue Tardes de Café con Kika y Tona, historias de vida. Los esperamos para el primer episodio de la próxima temporada. Que va a estar bien. Ni le digo porque luego se emociona. Saludos, cuídense mucho. Besos, bye.